Hay algo que pasa cuando una sociedad se rompe por dentro, cuando se fractura, y su malestar puede volverse destructivo de dos maneras muy diferentes. Por un lado, puede inventar un enemigo al que hay que temer, y por otro puede simplemente borrar a su propia gente en silencio. Hoy vamos a explorar esas dos caras de la deshumanización. Y esa es, en el fondo, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Una fractura social puede llevar a que toda una nación señale a un grupo como la causa de sus problemas? ¿O puede llevar a que un Estado se vuelva en contra de sus propios ciudadanos, haciéndolos desaparecer y hasta negando que alguna vez existieron? Para entender esto, vamos a verlo desde dos ángulos muy distintos, pero que están conectados. Por un lado, el miedo al que llega, ¿no? Casi siempre un inmigrante que el discurso político etiqueta como una amenaza. Y por el otro, el dolor por el que se llevan. La agonía terrible de la desaparición forzada, donde el Estado borra a una persona y deja a su familia en un limbo eterno. Ok, arranquemos con la primera cara de esta moneda, la creación de un enemigo. En algunas de las naciones más ricas y desarrolladas del mundo, estamos viendo cómo el miedo y la ansiedad social se están canalizando para construir una narrativa muy poderosa en contra de la migración. Escuchen bien esta cita, porque es reveladora. Fíjense cómo el discurso político de más alto nivel no está hablando de economía ni de logística, está hablando de una pérdida de cultura. Así, de repente, la migración se presenta como una amenaza existencial, como algo que pone en riesgo la identidad misma de una nación. Y ojo, porque aquí la cosa escala. Ya no es solo una amenaza cultural, ¿eh? Ahora se conecta directamente a la migración, con el terrorismo, con la delincuencia. Se empieza a construir esta imagen del migrante como un peligro físico, real, inminente. A ver, que quede claro, esto no pasa por accidente. Es una construcción, es deliberado. Palabras como amenaza o invasión no se eligen al azar, para nada. Están diseñadas para crear una imagen muy específica en la mente de la gente. El migrante como el enemigo de hoy. Pero, ¿de dónde sale todo este miedo? Bueno, en parte de un cambio demográfico que es profundo. Esta proyección para Estados Unidos es clave. Piensen en lo que significa ese número, 49%. Es el momento en que la población blanca, que históricamente ha sido la mayoría, pasará a ser una minoría. Para algunos, esto no es una evolución natural, es una pérdida de control. Y para que nos demos una idea de la magnitud de este cambio, miren este gráfico. El crecimiento de la población latina en Estados Unidos es impresionante. Pasar de menos de 15 millones a una proyección de 120 millones en solo 60 años. Para ciertos sectores conservadores, este crecimiento vertiginoso no se interpreta como un simple cambio demográfico, sino como una pérdida directa de su poder y de sus privilegios. Pero la deshumanización no solo crea enemigos allá afuera. A veces, la fractura de una sociedad hace que el Estado mire hacia adentro. Y aquí pasamos del miedo abstracto a un grupo, al horror concreto, íntimo, de cuando una persona es borrada por su propio gobierno, como pasa, por ejemplo, en México. Esta frase es que lo dice todo, ¿no? Nos pone la piel de gallina y nos lleva directo al corazón de este dolor. La lucha de estas madres no es política, no es ideológica. Es algo profundamente humano. Es la agonía de no saber, la necesidad de terminar con una tortura que simplemente no para, ni de día ni de noche. Las primeras horas son una auténtica pesadilla burocrática. Imaginen la escena. El último contacto, la última llamada y de repente, el silencio. La familia corre a buscar ayuda, pero en lugar de encontrar acción, se topa con la infame orden de esperar 72 horas. Esto no es un protocolo de seguridad, es una forma de abandono, que obliga a las familias a empezar a buscar completamente solas. Y si la indiferencia no fuera suficiente, lo que viene después es, es simplemente brutal. Las familias se enfrentan a la revictimización. Esta cita no es solo un ejemplo de indiferencia, es de una hostilidad que culpa a la víctima y que deja al descubierto una corrupción institucional profundísima. Pero frente a este muro de indiferencia, de abandono total, pasa algo extraordinario. Estas mujeres no se convierten en activistas porque quieren, sino por una necesidad que les impone el amor y la desesperación. Es que miren esta transformación.
Ante la inacción del Estado, estas madres se convierten en todo lo que el Estado debería ser, pero no es. Se vuelven investigadoras, aprenden de leyes, de antropología forense, se organizan en colectivos, confrontan a funcionarios en público y, lo más duro de todo, terminan buscando en la tierra con sus propias manos, haciendo el trabajo que nadie más va a hacer por ellas. Y hay que entender algo. Esta lucha no es solo una carga emocional. Es una guerra que se libra en el propio cuerpo. El trauma se manifiesta de formas físicas devastadoras, una pérdida de peso brutal, parálisis facial por el estrés, insomnio que no te deja vivir. No es solo dolor en el alma, es un ataque físico implacable contra su propia salud. Y aquí viene un dato que te deja helado, porque las cifras oficiales, que ya son terribles, podrían ser solo la punta del iceberg. Se calcula que por cada 6 desapariciones solo se llega a presentar una denuncia. ¿Qué significa esto? Que la crisis que vemos es, probablemente, mucho más profunda. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué no hacen nada? ¿Es solo que no pueden o es que no quieren? Esta cita ofrece una respuesta que te congela la sangre. Sugiere que la falta de investigación no es solo incompetencia, es un acto deliberado, es autopreservación y apunta a que el propio Estado es cómplice. Bueno, ahora que vimos estas dos realidades, tomemos un poco de distancia para conectar los puntos. Una historia trata de crear un otro al que hay que temerle. La otra, de borrar por completo a una persona. Pero ambas, en su esencia, son exactamente lo mismo, formas de deshumanización. Miren esta tabla, porque pone las cosas en blanco y negro. En un caso, te deshumanizan con un discurso. Te ponen la etiqueta de enemigo. En el otro, te deshumanizan con la violencia del Estado, que simplemente borra tu existencia. Uno se convierte en el blanco del miedo de todos, el otro en una fuente de dolor privado, que el poder elige ignorar. Y a pesar de todo, de este intento por borrar a una persona del mapa, queda algo, queda el amor y la memoria. Esta cita de Araceli Salcedo no es solo sobre encontrar un cuerpo, es sobre asegurarse de que la historia de su hija, de que su existencia, nunca se olvide. Es el acto de rebeldía más grande contra el olvido. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy profunda. Cuando las sociedades se rompen y deshumanizan a las personas, ya sea convirtiéndolas en un enemigo o haciéndolas desaparecer, ¿cómo se encuentra el camino de regreso? ¿Cómo empezamos a vernos otra vez como seres humanos?